Estamos ya en este momento en estudios con un vocero de la Contraloría General de la República, con el señor Janes Rodríguez López, para explicar, digamos, todos los detalles que se tengan que explicar. Ante todo, muy buenas noches, señor Janes Rodríguez. ¿Cómo está? Encantado, Omar, de estar acá presente y gustoso de poder aclarar los temas que se deben aclarar. Hay dos grandes patas. Yo, el caso de la señorita Vanessa Walde lo quiero tocar después. Vayamos al caso del informe en concreto y de las conclusiones del informe. Porque no deja de llamar la atención el punto siguiente, ¿no? Que, a ver, la presidenta de la República, según su propia declaración jurada, en el 2021 declaraba un patrimonio de 160.415 soles. 2021, no nos olvidemos, la aritmética puede ser un poco compleja. Pero en el 2024 este patrimonio asciende a 792.167. Es decir, en un corto periodo de tiempo, de 2021 al 2024, su patrimonio se incrementa en 630.000 soles. ¿Cómo se ha justificado esto, señor Janes? A ver, Omar, en principio lo que nosotros hacemos dentro de las facultades que tenemos para fiscalizar las declaraciones juradas, tenemos un debido proceso. Cuando estas declaraciones juradas son presentadas por los funcionarios, y valga la oportunidad de señalar en este caso a la Presidencia de la República, ella cuando inicia su periodo en el 21 como ministra, a la fecha que ella asume la presidencia, son 4 o 5 declaraciones juradas que presenta. Entonces la Contraloría, entre el 21 y 22, 2 declaraciones juradas, hizo una primera revisión de oficio a esa declaración jurada, donde determinó que ahí no había ningún problema en cuanto a su... O sea, del 21 al 22 no había problema. Ahí todavía ella era, perdóname, ahí todavía ella era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Perfecto. Percibía un sueldo, un ingreso bruto, me parece, cerca de 30.000 soles. Es cierto, es cierto. Luego viene un periodo de evaluación, un segundo periodo que se inicia en febrero el marzo del 24, a raíz de que en febrero del 24 sale una información en un medio periodístico donde se hace una denuncia sobre el presunto desbalance. Solo para contextualizar lo que tú estás mencionando, efectivamente sale el escándalo que está todavía en investigación por parte del Ministerio Público, que es el famoso caso de los Rolex, donde la propia presidenta de la República acepta en una conferencia de prensa que el gobernador regional de Ayacucho le prestó, ella dice que le prestó estos famosos Rolex. Es así que la Contraloría, que estaba en ese momento todavía presidida por el excontralor Nelson Schack, decide iniciarle una investigación por presunto desbalance patrimonial. Eso es para ubicarnos, entiendo. Perfecto. Ya. La verdad es que la Contraloría de oficio inicia este proceso de investigación porque nace de una denuncia pública. Así es, con Nelson Schack a la cabeza. Sí, eso no está en juego. Se inicia el proceso el 25 de marzo del 24. Se llega a determinar, en ese proceso es un proceso de recopilación de información. Es la primera parte de un proceso de fiscalización normal de este tipo de declaraciones juradas. Al 17 de junio ya hay un primer reporte de este informe donde se identifica ciertas inconsistencias en las declaraciones juradas. Y en ese primer reporte, perdón, solo para precisar, es donde la Contraloría de Nelson Schack determina que la presidenta de la República había omitido una serie de cuentas bancarias. 7, si no... Efectivamente, nosotros hacemos un trabajo, en principio, técnico. Cruzamos información y tenemos diversas fuentes. Las fuentes pueden venir externas como internas. Nosotros acudimos a la SBS, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a otras entidades que nos reportan efectivamente que en las declaraciones juradas se habría omitido 7 cuentas bancarias. Ciertas cuentas, ¿no? Y como la presidenta de la República, según la propia Contraloría, omitió información financiera en base a reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. A raíz de eso, sale un primer informe que es comunicado por el excontralor a la presidenta el 17 de junio del 24. Ya. Pidiéndole que aclare, porque en un debido proceso tiene que aclararse. Nosotros no podemos emitir un juicio de valor si no tenemos la confrontación de parte, en este caso, de la administrada. Y en ese momento, 2024, junio 2024, ya se conocía, ya la Contraloría conocía que el patrimonio de la presidenta se había incrementado de manera significativa. Ya estábamos hablando, a ver, ¿de cuánto en el 2024? ¿Ya de los 792.167 soles? Probablemente. Ya. Probablemente. Esa información tiene carácter reservado y yo no le puedo dar el dato,
Pero lo que sí, producto de la respuesta que obtenemos tanto de la presidencia como del Ministerio de Inclusión Social, es que se formula un informe final que es emitido el 4 de octubre del 24. Y es emitido por el mismo equipo que inició el proceso. Es decir, nosotros en Contraloría no usamos y no solemos cambiar equipos cuando inician el proceso de fiscalización. O sea, no es verdad que la comisión se cambió en el tiempo. No quiero ir todavía a esa parte de los equipos que es muy importante, pero la señorita Vanessa Walde, que es la subgerenta de fiscalización que firma este informe, ¿ya estaba con Nelson Schack? No, ella ingresa ya llega con en el agosto contralor César Aguilar. En agosto del 24. Es un cargo de confianza. Entonces, no es el mismo equipo. No. Vamos a aclarar las cosas. Hay un equipo de fiscalización, hay un equipo de auditores. Ese equipo es inamovible. Ese equipo es acreditado. Lo que se puede cambiar es el gerente o el subgerente. Vamos al tema de las cuentas y vamos a pasar al tema de la señorita Vanessa Walde. Entonces, lo que me dice que hasta la gestión del excontralor Nelson Schack incluso había indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado. Incluso en base a información de la Unidad de Inteligencia Financiera, determinaron que la Presidenta de la República había omitido información de dar una determinada cantidad de cuentas bancarias que estaban en su poder, que estaban a su nombre. Eso se determinó hasta la gestión de Nelson Schack. ¿Cómo así las cosas terminaron concluyendo en octubre del 2024 que no hay ningún desbalance patrimonial y que esto se archive? Como consecuencia de ese primer informe, que es comunicado a la presidencia, alcanza información y donde nos alcanza ya los reportes de sus cuentas. Y al hacer el contraste de los ingresos y los egresos, determinamos con la documentación que nos alcanza, porque nosotros damos una opinión sobre documentación, sobre fuentes precisas, no sobre subjetividades. Entonces, la información, haciendo el balance, nos da efectivamente un saldo positivo. A ver, yo le pregunto, porque insisto con la aritmética aquí es muy importante. En el 2021, puede sonar un poco denso, pero en el 2021 se tenía el patrimonio de la Presidenta en 160.415 soles. En el 2024, según sus propias declaraciones juradas, este patrimonio asciende a 792.000, casi 800.000 soles. Es decir, entre el 2021 y 2024, la Presidenta incrementó su patrimonio en 130.000 soles. Pero en este periodo también la Presidenta pasó a ganar la mitad o menos de la mitad, porque en el neto, la Presidenta debería ganar 11.800 y pico soles. Entiendo que ella no tiene otro trabajo. Entiendo, según lo que ha declarado su propio abogado, que ella no percibe ingresos por alquileres. Entiendo que ella no ha tampoco recibido ninguna herencia. Entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero? Y lo que yo vengo a sostener y a defender es un informe de la Contraloría, que es un informe técnico. Claro. En ese informe, lo que se reporta es la información alcanzada por la Presidenta como consecuencia del informe que fue alcanzado por el excontralor. Pero por eso le estoy preguntando. Exacto. ¿De dónde salen esos 630.000 soles? Pero usted mismo lo comentó que había cuentas que no había declarado. En esas cuentas que no declaró, efectivamente, cuando alcanza ya en el reporte final de junio, aparecen esos números. Es decir, entonces, los 630.000 soles sale a partir de las cuentas que no declaró en ese momento. Así es. Esa es la información que nosotros hemos corroborado con la documentación que nos alcanza. ¿Y de dónde viene ese dinero? Es decir, ¿es producto de qué? Bueno, esos 630.000 soles. Eso yo no le puedo revelar porque tiene carácter de secreto bancario. Es una reserva. ¿O desde cuándo viene, en todo caso, ese dinero? Está en el informe. Ya, pero son cuentas que nacen cuando la Presidenta se convierte en funcionaria pública, son cuentas de la Presidenta que las trae antes de ser funcionaria pública. No, sus preguntas son bien interesantes, pero eso lo dice todo ahí, está claramente en el informe. Sí, claro, pero puede darnos el detalle y la justificación. Esos detalles que tienen carácter reservado. No lo puedo, lamentablemente. El problema es que caemos en lo mismo, señor Rodríguez, porque claramente lo que se exige en este momento es transparencia. Lo que se exige en este momento de instituciones claves como la Contraloría General de la República, que da un informe donde se concluye que la Presidenta no tiene un desbalance patrimonial, es justamente que puedan sustentar cómo así 630.000 soles aparecen. El informe ha sido remitido y emitido y hacia las instituciones que corresponden.
Uno de ellos es la Fiscalía de la Nación. Ya, porque la propia Fiscalía de la Nación lo que ha dicho es que las cuentas no cuadran. Bueno, la Fiscalía, dentro del marco de sus competencias, que obviamente son diferentes a las nuestras, puede haber corroborado otra información que nosotros no hemos tenido acceso. Entonces, solo para que quede claro, porque esta es nueva información que no se conocía hasta la revelación o la publicación del reportaje, lo que está diciendo, porque usted es vocero de la Contraloría, lo que está diciendo la Contraloría General de la República es que estos 630.000 soles que aparecen justamente entre el 2021 y 2024 es a partir de las cuentas que la presidenta no declaró en su momento. Esa información efectivamente ha sido alcanzada por la presidenta a raíz del informe que se emite en julio del 2022. Ya, pero sin embargo, ustedes no nos pueden dar la información en este momento de si esas cuentas son cuentas antiguas, son cuentas nuevas, cuándo surgieron esas cuentas, cómo están compuestas las cuentas, de dónde viene la plata, que es la pregunta central. Lo que sucede es que esa información tiene carácter pesado porque está en un proceso de investigación por parte de la Fiscalía. Señalar información o revelar información de parte de nosotros que ha sido alcanzada a la Fiscalía podría generar un conflicto ahí, ¿no? Sin embargo, digamos, ustedes se mantienen y sostienen que esos ingresos, ese dinero es totalmente, digamos, balanceado, está totalmente comprobado, no hay ningún tema de desbalance, no hay absolutamente nada por parte de la presidenta. Nosotros, en principio, quiero dejar en claro que somos un organismo técnico que actuamos y emitimos nuestros informes sobre información segura y fuente válida. O sea, nosotros no podemos entrar en un proceso subjetivo. Ahora, sí quisiera entrar a la otra pata de esta entrevista que me parece muy importante, que es el caso de la persona que suscribe este informe. Usted dice, no, la parte técnica no ha cambiado, pero sí es claro que la cabeza, la persona, esta chica Vanessa Walde, es un personal de confianza que trae el actual Contralor César Aguilar. Eso se ha cambiado. En la gestión del Contralor Aguilar, efectivamente, la funcionaria ha ingresado a trabajar y está en el cargo de su gerente. Y no es verdad, como lo decía el propio Nelson Schack también en el reportaje de Cuarto Poder, que se cambia al personal de la subgerencia de fiscalización. En absoluto. Ahí quiero aclarar tajantemente. El equipo auditor, que son conformados por un jefe de comisión, un supervisor y el abogado, ese equipo, desde que se inició el proceso de investigación, que es en 25 de marzo del 24, hasta la emisión del informe final, que es el 4 de octubre del 24, no fue cambiado. El equipo auditor. Ya, pero en la subgerencia... Lo que pasa es que el equipo auditor tiene autonomía, tiene un nivel de autonomía que no puede ser en absoluto por nadie influenciado. Y eso es lo que sucede. O sea, se puede cambiar gerente a subgerente, pero el dictamen del equipo técnico... Ya, pero diferenciemos. Hay un equipo auditor, que entiendo que es el brazo técnico, pero dentro de la subgerencia, con la llegada de Vanessa Walde, sí hay un cambio de personal. Se cambia a la subgerente. ¿Solo a la subgerenta? Sí. ¿Nadie más cambia en esa área? El equipo se mantiene. A ver, y el otro cuestionamiento sobre Vanessa Walde. ¿Ella cumple los requisitos para ser subgerenta de fiscalización? De acuerdo a la información que me alcanzó Capital Humana, largamente cumple los requisitos. Es una profesional que cumple con el perfil. Es más, el perfil de la Contraloría es mucho más exigente que la que establece la ley. Y en el caso particular de la señora Vanessa, sí ha sido... Lo que pasa es el proceso mismo para encargar un cargo de confianza en la Contraloría es bien exigente. Porque entiendo, señor Rodríguez, que lo que se menciona en la investigación es que para ese puesto, para el de subgerente de fiscalización, necesitaba una experiencia mínima de 2 años, de los cuales 5 años deben ser en posiciones, digamos, muy específicas, similares al perfil que se está exigiendo. El reporte, el informe emitido por el área de Capital Humano y Asesoría Legal establece que sí cumple el perfil. Y le pregunto, se han reducido los requisitos para que ella pueda ingresar. En absoluto. Le señalaba que el perfil de la Contraloría tiene un estándar mucho... Nunca se cambió ese perfil. En absoluto. Ya, ¿y por qué justamente se cuestiona que ella, en las declaraciones que se hace al SEACE, no presenta o no justifica esta documentación de experiencia de al menos 8 años? Al SEACE. A la Contraloría sí lo acredita. Bueno. Yo respondo por la Contraloría. Sí, claro, pero digamos, el SEACE es el que justamente recopila toda la información. Para los proveedores, ¿no? Entonces ustedes, digamos, reiteran que la señorita Vanessa Walde sí cumple el perfil. Le confirmo
y tengo toda la información que le podemos Porque, alcanzar. ojo, la investigación que inició el Ministerio Público es justamente sobre No, eso. hoy día el Ministerio Público nos ha visitado la Contraloría y se le hemos entregado toda la información. Porque no hay nada que ocultar. Las cosas están claras. Ya, entonces le han dado toda la información de Totalmente. perfil, toda la documentación La donde se acredita el cumplimiento. Exacto. Porque lo que se cuestiona, además, ya del caso de Vanessa Walde en específico, es un posible conflicto de intereses. ¿En qué sentido? Para explicarlo al público. Porque Vanessa Walde es hija, como habíamos dicho, del juez supremo, Vicente Walde, que fue en su momento en la universidad, en la unidad de posgrado, me parece, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, fue jefe del actual contralor César Aguilar. Entonces la pregunta es si eso no demostraría un conflicto de intereses para que contrate justamente a la hija de su jefe, dado que es un puesto de confianza, como usted bien señala. Es un puesto de confianza, responde a la confianza del señor Contralor y la persona cumple el requisito. Bueno, eso entiendo lo va a tener que determinar el Ministerio Público, pero como usted dice que ya entregaron toda la información, Total. vamos a ver. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el hecho que también se menciona en el reportaje, que ella está fuera del país y que ha seguido cobrando? ¿Qué ha sucedido ahí? Y eso también hay que aclarar, ¿no? Hay que desmentir esa versión porque lo importante aquí para nosotros como Contraloría sería que antes de emitir un juicio, antes de emitir un reportaje de esta naturaleza, se solicita a la Contraloría. Creo que eso sería importante y se cruza información. El caso particular de la señorita, ella está con una licencia por maternidad. Está con licencia por maternidad. Desde el 15 de enero. Ya, pero sí es verdad que está fuera del país. Solo que está con licencia por maternidad. Ella es una persona que puede, estando de licencia de Claro, le maternidad, estoy preguntando por eso. está en su derecho de estar acá o fuera del país. Entiendo Pero que, ella sigue trabajando en la Contraloría. por supuesto, está haciendo uso de su derecho de licencia de maternidad. Y ahora, para ir a otro tema, pero que sí me parece importante, que también fue parte de una investigación que publicó Cuarto Poder el año pasado. César Flores, gerente, entiendo, institucional de la Contraloría, ¿sigue trabajando en la institución? No lo desconozco si él está en la institución. ¿Por o si qué trabajó en la le Contraloría. por qué le preguntó quién es César Flores? Justamente fue el cuestionamiento que se hizo en ese momento. César Flores, que cuando se hizo el reportaje se presentó como el gerente institucional de la Contraloría, ha sido hasta el año pasado, hasta julio, me parece, del año pasado, militante de Alianza para el Progreso. Tanto así que fue candidato a la municipalidad de Surco por este partido, por el partido de APP, y lo que se cuestionaba justamente era la influencia de apepistas ya dentro de la Contraloría. Por eso la pregunta si él seguía trabajando en la institución. Nosotros somos una organización que de hace 7 años éramos 3.000 profesionales, ahora somos 9.000 y tantos, hemos crecido tremendamente y hay mucho personal que yo desconozco en qué cargos están. Ahora, la Contraloría es una institución técnica, autónoma y la verdad no le puedo dar información sobre el caso Y de es esa que persona. justamente le pregunto eso porque es lo que preocupa, ¿no? Que lamentablemente, como se ve en otras instituciones, una entidad técnica, como siempre ha sido la Contraloría, se vea influenciada por el poder político. ¿Y por qué hago mención de César Flores? Porque la Contraloría el año pasado inició una investigación, la Contraloría de Nelson Schack inició una investigación a César Acuña, gobernador regional de La Libertad, por un viaje que hizo a la China, invitado por la empresa china Huawei, donde se hizo gestiones para la Universidad César Vallejo, y la Contraloría de Nelson Schack le inicia esta investigación. Y justamente luego también se inicia la investigación por el caso Rolex a la presidenta, y a Nelson Schack lo sacaron. Y entra César Aguilar, que nombra además a César Flores, que es hasta hace poco apepista, candidato por APP. El periodo de gestión de un contralor es 7 años, está en la ley y está en la propia Constitución. Sí, claro, yo lo sé que ya se había pasado el tiempo, Así, pero, entonces, pero bien conveniente en las fechas, ¿no? Y no, los casos que los contralores que se han ido relevando en el tiempo ha sido... Yo preguntaría, por ejemplo, ¿en qué quedó esa investigación por el viaje a China del gobernador César Acuña? Estoy tomando nota y voy a consultar en qué quedó. No le puedo dar información sobre... Quizá también se archive como el caso de la presidenta. No, nosotros no tenemos ninguna influencia política, yo se lo garantizo porque yo no he visto ese manejo político. Si lo hubiera, no lo permitiríamos. Ha sido muy amable el señor Janes Rodríguez Encantado, López, madre. vocero de la Contraloría General de la República, que ha respondido a todas las preguntas sobre este caso que, insisto, I can't see the issue.
Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I